Buenas tardes, pues una tertulia más, como cada día la veo en casa, la voz en casa. Y aquí tenemos a los compañeros, a alguno que otro entrará un poquito más tarde, pero buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Y buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos en pleno directo, luego se verá la grabación. Pero bueno, un día más, señores y señoras, un día más de confinamiento, un día más, entre todos podemos y lo vamos a conseguir. Pero vamos a hablar, ¿no? Cómo está la situación realmente en ámbito local, ¿no? En ámbito local y sobre todo Cristina, David y Marta, ¿no? En el ámbito del autónomo que realmente nos preocupa a todos, que más que menos tenemos autónomos en familia, que han tenido que pagar esa cuota y que la situación es que, sobre todo, en restauración, pues está todo cerrado a cada canto y han tenido que hacer frente a esos pagos. Cristina, ¿qué me puedes comentar sobre este tema? Nosotros, bueno, buenas tardes a todos. Nosotros desde Ciudadanos, que te voy a decir que nosotros nos llaman el Partido de los Autónomos y desde nuestro punto de vista y Inés Arrimadas ha enviado varias misivas a Pedro Sánchez diciéndole bueno, que los autónomos son los grandes olvidados en todas las ayudas de la crisis. Está muy bien, se ayudó a los trabajadores, era de esperar, se ha ayudado a las empresas a través bueno, pues dejar la presentación de ERTEs, a través del ICO, de préstamos, pero a los autónomos pues no se les ha ayudado. En España hay 3 millones de autónomos y pues como tú has dicho, que se levantan cada día, que que levantan la persiana y que además generan muchísimo empleo. Entonces, el que estos autónomos tengan que cerrar definitivamente porque no puedan soportar el cierre durante un mes de sus negocios, pues puede comportar no solamente la pérdida de sus propios trabajos, sino la pérdida de muchos puestos de trabajo que estos autónomos dan para muchísima gente. Debo de pensar que, sobre todo en Cataluña, el tejido empresarial es básicamente de autónomos y de pequeños empresarios que dan trabajo a otras personas. Entonces nosotros desde Ciudadanos estamos luchando para que se establezcan nuevas medidas de protección a los autónomos. Como te comentaba antes, el último paquete de medidas que envió Inés Arrimadas a Pedro Sánchez, que como podéis ver no surgió efecto, sería que los autónomos no pagaran cuota mientras dure todo el estado de alarma, que todo aquel autónomo que esté de baja o en cuarentena y que esté afectado por el COVID-19 no pague la cuota desde el primer día y no como ahora, que es a partir del día 60. Y luego que cualquier empresario que haya tenido que cerrar el negocio por el COVID o haya estado afectado por estar de baja porque estaba enfermo, que durante un año tenga una tarifa plana de 60 euros. Nosotros creemos que esto sería una gran ayuda luego para relanzar otra vez la economía y que no se pierdan todos esos puestos de trabajo, tanto de autónomos como de las personas que trabajan para esos autónomos. Y bueno, Cristina, por eso. Perdón, Cristina, sé que por parte del ámbito local, por parte del ayuntamiento, sí que tenemos pues a Tecnocampus ofreciendo ese soporte para esas empresas y esas pymes. Sí, hay un teléfono de ayuda, hay un soporte que explica o que informa a esas empresas sobre qué medidas ha tomado el Gobierno de España y desde la Generalitat y desde el Ayuntamiento, qué medidas han tomado y a las que ellos se pueden acoger. También desde al Tecnocampus se le va a ofrecer a las empresas que estén ahí instaladas para los alquileres una bonificación de un 40% para todas las empresas que estén dadas de alta en el Tecnocampus, que es otra medida que nosotros celebramos y que creemos que puede ser de mucha ayuda para luego mantener el tejido empresarial y que todos, cuando acabemos la crisis, tengamos trabajo. Porque tenemos que tener claro que ahora mismo estamos en una crisis sanitaria, todavía estamos hablando de la crisis económica porque estamos empezando la crisis económica, pero todavía no estamos.
pero sí que estamos en una crisis sanitaria. Cuando pase la crisis sanitaria tendremos que luchar contra la crisis económica, y depende de cómo se solucione la crisis económica, puede no haber una crisis social. Y depende de cómo se solucione la crisis social, puede llegar a haber incluso una crisis política, que los grandes cambios en Europa o los grandes cambios históricos que ha habido en el mundo, han sido provocados muchas veces por la mala resolución de problemas, de grandes problemas, como es el caso en el que estamos inmersos ahora mismo. Entonces creo que es muy importante solucionar bien la crisis sanitaria. Que muera una sola persona pues es un drama, no tendría que haber pasado, esto se tendría que haber previsto de alguna otra manera, pero bueno, estamos en ello, tenemos que salir y tenemos que empezar ya a poner las medidas para solucionar la crisis económica. Las empresas son una pata muy importante, los trabajadores son una pata muy importante, y se han olvidado de apuntalar a los autónomos, que en España también es otra pata muy importante para el desarrollo de la economía. Hemos hablado de los autónomos, es importante porque todo nos preocupa, pero Cristina, es verdad que llega el día 30, se paga el autónomo, es verdad que tenemos que pagar a los proveedores, tenemos que pagar a esos trabajadores. La situación es un poco difícil para ellos también hacer frente a todo esto, Cristina. Como tú bien dices, ese paquete de ayuda se tendría que activar, ¿no? Bueno, en principio el paquete de ayuda está activado para los trabajadores, que yo encuentro que ha sido una buena medida. Sacaron la medida de la posibilidad de que hubiera ERTES, que son los expedientes de regulación temporal de empleo, con lo que a la persona, a los trabajadores, toda aquella empresa que haya tenido que cerrar puede acogerse a un ERTE. Con este ERTE las personas, los trabajadores cobran el 70% de lo que cobraban, y sé que muchas empresas lo que están haciendo es completar del 70% al 100% de lo que cobraba el trabajador. Por ejemplo, el Semanat lo ha hecho. A sus trabajadores el 30% que no cobraban o que no le cubría el ERTE, se lo cubría la empresa. Y ha habido alguna otra empresa pues, que también han ido cubriendo este porcentaje. Y además, que yo creo que es digno de decir, porque muchas veces se habla de las empresas o tienen muy buena fama las empresas, decir, por ejemplo, que empresas como Fabra, al menos hasta final de este mes, no aplicaban ningún expediente de regulación, ni temporal ni definitivo. Entonces, creo que todas estas medidas y todo este esfuerzo que están llevando a cabo desde las empresas es bastante meritorio. Cristina, hemos visto también en el ámbito de sanidad, en el hospital, las carencias todavía de protección, de equipos de protección. Nos consta que están produciendo Mataró empresas privadas esa producción y que no damos abastos, evidentemente, pero lo que sí estamos viendo de parte de todos es que cómo están enfermando las personas que están ahí en primera línea, ¿no? Y que están pidiendo soporte a otras, por ejemplo, a otros países, y en este caso soporte de médicos y auxiliares, ¿no? Porque evidentemente estamos con, si mal no recuerdo, ya bien, y em confirmas això, estamos con 220 bajas, ¿puede ser? Actualmente, espérate, que hace un momento que lo he publicado. Yo tenía los datos no sé si era martes, miércoles, me parece que fue la reunión que tuvimos con la regidora de Sanidad, y nos dio la cifra de 209 profesionales aislados en domicilio. Hoy habrá subido ya. Actualmente hay 196 profesionales aislados. La buena noticia es que hay 16 que han dado de alta, o sea, se refuerza con 16 profesionales más. 16. ¿Qué opinas de la situación que estamos viviendo? Que es están haciendo lo imposible, pero sí que necesitan más manos. Sí, a ver, a nivel local, según también nos han comentado esta mañana la regidora, que viene de fuentes del ayuntamiento, porque la competencia de sanidad depende de la Generalitat, no depende del ayuntamiento, pero según nos comentaban, la situación de entrada de pacientes con COVID había disminuido.
sea, la situación en el hospital ni mucho menos era de saturación y además hoy había disminuido. Entonces, no es que estuvieran mucho más tranquilos, no muy tranquilos, pero estaban más tranquilos que días anteriores. Sí que es verdad que la apertura de las 2 plantas del Hospital de Sant Jaume y la apertura de camas en el Hotel Atenea ha ayudado muchísimo a descongestionar el hospital, perdón. Entonces, entre el Hospital de Mataró, el Hospital de Sant Jaume y el Hotel Atenea, yo creo que, bueno, pues están llevando ahí, están gestionando, Mataró lo están sabiendo gestionar bastante, bueno, Mataró y comarca, porque todos estos datos de altas y bajas del hospital corresponden al Hospital de Mataró, pero el Hospital de Mataró es hospital de referencia de una gran área importante del Maresme. No estamos hablando tanto las personas que están en UCI como las altas, como las personas que, por desgracia, han fallecido. No podemos hablar que sean de Mataró. Hay algunos que son de Mataró, pero son del área de influencia del hospital de Mataró. Hemos dicho también, hemos estado hablando de autónomos, pero vamos a hablar de economía, ¿no? Sí que se ha hecho 27 decretos, si mal no recuerdo, desde el ayuntamiento. Se deberá reajustar una vez terminado todo la pandemia que estamos padeciendo, pero ¿cómo reestructurar ese gasto, Cristina? Bueno, yo ayer tuve una charla con el alcalde y le pregunté que, bueno, yo le dije que mi opinión era que seguramente habrá que rehacer el presupuesto. Nosotros, bueno, sabéis, nosotros no apoyamos en su momento el presupuesto que presentó el Partido Socialista y que presentó Podemos. No, nosotros no íbamos a apoyar nunca una subida de impuestos y el detalle de inversiones, a nosotros la gran mayoría de las inversiones fueran a un solo barrio, fuera que era el centro, y que dejara el resto de barrios con prácticamente sin inversiones, nosotros no la apoyamos. Sí que en estas condiciones, tal y como ha dicho Inés Arrimadas, le dijo a Pedro Sánchez, seguramente Ciudadanos podría llegar a apoyar un presupuesto de emergencia o un presupuesto que vaya dirigido a paliar y a salir de la crisis en la que nos va a sumergir toda esta crisis sanitaria del COVID, que ha empezado con una crisis sanitaria, pero que va a acabar y va a desembocar en una crisis económica. Entonces, nosotros nos ofrecimos a que si necesitaba cambiar el presupuesto, obviamente no aceptaríamos cualquier cosa, pero que podía contar con nosotros para poder sacar adelante los presupuestos. No lo necesita, pero bueno, es un gran apoyo. Creo que es un apoyo para el gobierno, que otros grupos, además de los del gobierno, puedan apoyar estos presupuestos. Y nosotros, obviamente, vamos a estar siempre para ayudar a paliar esta crisis sanitaria ahora, económica después, y esperemos que no llegue a social y política en un futuro. Tomamos otra vez. David, estamos recopilando datos. David, estamos recopilando toda la información que nos están enviando como medio, pero yo pregunto, cuando se acabe, cuando pase el día que tenemos estipulado y tenemos necesidades de producción, de que salgamos a trabajar, ¿no? Y que, claro, con medidas de protección, sabiendo la carencia que hay de mascarillas, ¿vale? De protectoras, ¿cómo haríamos todo esto? Y cómo realmente enfocaríamos esa producción, ¿no? El día después, ¿no? Porque según están comentando y se está comentando en redes y en parte también de personas de prensa, que posiblemente puede ampliarse ese confinamiento. Sí, bueno, ahora lo que estábamos hablando antes es algo que sabemos que el estado de alarma en principio se termina el día 11. ¿Vale? O sea, como decía Cristina, así off the record, fuera de micro, la Constitución son 30 días, o sea, no se puede alargar, legalmente no se puede alargar más. ¿Vale? Yo la idea que estoy pensando, ¿vale? Visto hoy ha sido poco porque solo he tenido
2 ruedas de prensa. ¿Vale? Espero, ayer al final fueron 5, más la comparecencia de 4 horas de Salvador Illa en el Congreso. Pero, o sea, por lo que estoy oyendo y por lo que preguntan los otros medios y esto, es posiblemente haya un desescalonamiento, o sea, que empiecen a ir a trabajar pues los que en teoría son con menos riesgo. Pero, eso sí, con muchas medidas de protección y evitando a todas las personas que sean de riesgo. ¿Vale? Y aquí entramos ya con la polémica de mascarilla sí, mascarilla no. ¿Vale? Yo, o sea, como yo siempre me cojo los datos, como decía Cristina, en países donde se ha aplicado la mascarilla, el contagio ha sido menor. ¿Vale? Una anécdota que leí el otro día en un periódico es que bueno, que se encargó de la crisis en China, se fue a Italia y lo primero que vio es que la gente no llevaba mascarilla. Y la primera orden o recomendación que dijo es que la gente llevara mascarilla. El problema que tenemos es que no hay mascarillas para todo el mundo, en este caso. Otra de las soluciones es eso, que se empiecen ahí a trabajar la gente en industrias que puedan hacer mascarillas para así poder abastecer. Porque el problema, entramos en un problema que no es ni de Mataró, ni de Cataluña, ni de España, ni de Europa, sino es del mundo. O sea, es la falta de suministros de... Pues el otro día leía a un epidemiólogo, ¿vale? En el cual decía que el problema fue que, por ejemplo, en el ébola, cuando hubo el ébola, los países empezaron a coger vacunas, a coger material, y al final no fue tanto lo que hubo y se tuvo que tirar más de la mitad del material. Y a lo mejor, no, pero en ese caso, David, cuando en octubre, o sea, a lo mejor cuando en octubre del 2019 un informe que llegó a la OMS diciendo de que llegaba una pandemia, pensaban que era menor que la del ébola, ¿vale? Y dijeron, pues no hace falta recopilar material sanitario. Ya se han dado cuenta, ¿vale?, de que no, que era necesario recopilar ese material sanitario. Evidentemente, lo que no está la cura, con lo cual, evidentemente, tenemos que ser más prudentes, si no, cuando empecemos a salir a la calle, ¿no? y ir a nuestros trabajos. Bueno, hoy lo ha dicho Simón, o sea, si ahora dijéramos, va, al día 12, todo el mundo a la calle. O sea, la curva volvería a subir. Porque el problema, ¿vale? Por ejemplo, ha pasado con Corea del Sur, ¿vale? No hablo de Corea del Norte porque ahí no nos podemos fiar de los datos que da el gobierno, ¿vale? Pero en Corea del Sur hicieron un test masivo a toda la población. Porque el problema es, como decía esta mañana Simón, son los asintomáticos. O sea, gente que tiene el virus, que lo puede contagiar, pero él no sabe. O sea, a lo mejor yo soy asintomático y me he ido a comprar y pasa esto. Si hay un test masivo, ¿vale?, a toda la población, es lo que hizo Corea del Sur. Corea del Sur empezó a hacer test, separó a la gente, los dejó en casa incomunicados 14 días, ¿vale?, y les iba haciendo test. Por eso la curva de Corea del Sur es mucho menor, ¿vale?, que la de otros países. El problema que estamos otra vez es la falta de test y de test comprobables, porque lo que se llaman los PCRs. Los PCRs es el mejor test que hay. Los test rápidos van bien, en cierta medida, pero es que es como todo. O sea, todo lo que es rápido en medicina no sirve. O sea, así de claro. Claro. Otra de lo que se está inyectando a lo que sería investigación ya de ahora, ¿vale? Todos los equipos de investigación para ver si se puede hacer los PCRs un poco más rápidos, ¿vale? Y en este caso, otra de las opciones es eso, que la gente que vayan escalonando y gente que pueda fabricar estos test PCRs aquí en España, los fabriquemos y así hacer al final el test masivo que es necesario para poder, ¿vale?, a la espera de la vacuna, porque el día que conseguimos la vacuna, porque a ver, el coronavirus, o sea, es como la gripe, o sea, en este sentido, o sea, es un bicho igual que la gripe común. Lo que pasa es que la gripe común nosotros tenemos la vacuna
del COVID-19 no tenemos la vacuna. Ese es el problema. Cristina. Yo creo que no saldremos a la calle el día 11, esa es mi predicción, pero bueno, no soy experta. Sí que yo creo que que caben opciones como la de decretar el estado de excepción. Si no podemos el de alarma, pues el estado de excepción que es un paso más. El día 20 y tantos de abril, pues empieza, pues seguramente sabremos exactamente más si lo tenemos, si ya está bastante controlado o no. Y entonces a partir de aquí puede que sea el momento de empezar escalonadamente. Y como bien dice David, hasta que no tengamos la vacuna, nuestra vida no va a poder ser normal. Incluso los niños en el departamento de educación, me llegaba de algún profesor que les habían comentado que si empezarían en la segunda quincena de mayo. No podemos abrir los colegios y mandar a todos los niños al colegio, pues con el virus todavía acampando a sus anchas. Entonces, será escalonado, pero no creo que a partir del día 11. Vamos, yo digo, depende de la creo que todavía habrán 15 días más, o ya se está hablando de 15 días más de confinamiento y serán 15 días más. Entonces, será complicado y como bien dice David, hasta que no tengamos la vacuna, esto no revertirá. Y además, está por ver qué pasa en verano cuando llega aquí, cuando llega el calor, cómo actúa el coronavirus, si baja, si disminuye, y luego, si en septiembre y en octubre, cuando volvamos a tener la misma temperatura que tenemos ahora, si vuelven a aumentar los casos, que todavía no tendremos la vacuna. Por eso preguntaba. Previsiblemente. Hemos hablado estamos explicando un poquito la situación que podemos parecer, pero yo me vengo a referir también vamos a hablar por el tema de esos abuelos, de esas residencias, de esa situación, ¿no? Que están confinados allá ya más de 15 días. Que solo tienen el contacto vía móvil, ¿no? Y que realmente lo están pasando mal los pobres por el hecho de que solo ven pues la bata verde, como digo yo, la persona que puede hacer contacto para esas comidas. ¿Qué le podríamos decir a esos abuelos en plan positivo, ¿vale? Para que se animen un poquito. A ver, está claro que nosotros tenemos que velar y tenemos que quedarnos en casa principalmente por ellos. Ellos han sido los que pasaron una guerra, una posguerra, lucharon porque nosotros tuviéramos todos los medios a nuestro alcance para poder estudiar y para poder vivir una vida que ahora yo creo que muchos estamos apreciando. Que a veces nos quejábamos, ¿no? Y que teníamos una vida verdaderamente muy cómoda y verdaderamente muy privilegiada, ¿no? Yo a veces lo comento con mis hijas, digo, es que hasta ahora hemos vivido en Euro Disney y no lo sabíamos, o no lo sabíamos apreciar. Y ahora que no lo tenemos, ahora estamos viendo que nuestra vida realmente era una pedazo de vida y teníamos una pedazo de vida. Y a esta vida nos han llevado nuestros abuelos, la gente mayor y nuestros padres y abuelos que ahora pues están en esas residencias o que están todos encerrados en casa y precisamente por ellos es por lo que que tenemos que estar todos confinados y tenemos que salir de esta. Vamos a tener un problema si los niños no empiezan el colegio y como apuntaba también David, que estoy con él y opino lo mismo, se van a empezar a descongestionar poco a poco de los diferentes sectores de la economía y esos padres que ahora estamos confinados en casa vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Porque hasta ahora los que nos ayudaban eran los abuelos. Y los abuelos, tal y como se está desarrollando el virus, es que no pueden estar con los niños, que es muy duro decirlo, pero es que son una fuente importante de contagios. Y no pueden estar con aquellas personas que además son las que menos se tendrían que contagiar porque más peligra su vida si se contagian de este virus. Entonces, nosotros también pedimos ayuda, es otra de las medidas que nosotros hemos propuesto a Pedro Sánchez, y es de pedir ayudas para esas familias una vez
se descongestione o se tenga que descomprimir la economía poco a poco y escalonadamente para ver cómo va actuando el virus y las personas, y tenemos que empezar a convivir con el virus y ver qué hacemos con los niños. Va a ser una situación complicada hasta que no tengamos la vacuna. Y vamos a tener te iba a preguntar, Cristina, tú como madre de familia, ¿cómo lo llevas? ¿Con los críos en casa? ¿Con las conexiones? Mira, las con tengo todo. aquí al lado haciendo así como callaos, no os peleéis, porque me van diciendo, pásame el móvil, pásame. Pues es complicado porque estás trabajando y vienen, no tienen colegio, les han mandado muchísimos deberes, vienen a ayudarte, vienen a pedirte ayuda con los deberes y esto cómo se hace y ahora cómo hago esto y esto de matemáticas que es muy difícil y tú estás haciendo y sobre todo cuando tienes videoconferencias, ¿no? Que tienes videoconferencias y dices, ahora sí que hago. Mientras estás escribiendo, pues no hay problema, dices, bueno, paro y estoy por ellas, ¿no? Pero la verdad que está siendo complicado y gracias a Dios yo creo que fueron al principio, ahora ya se les está teniendo un poco más en cuenta, pero al principio fueron los grandes olvidados, ¿no? Recuerdo un artículo que me hizo que me era muy triste, que decía, hay 7 millones de niños olvidados en España, porque de repente cogieron a unos niños, los metieron en casa. Y no digo que esté mal, pero es que a los perros los podían sacar a pasear y a los niños no. Entonces, claro, tienes a 7 millones de niños confinados en casa y que nadie se acordaba de ellos. Y que nadie decía así, es que se hablaba de los abuelos, se hablaba de las personas, el teletrabajo, y los niños, ¿qué? Complicado, complicado. Y están teniendo un comportamiento ejemplar, pues hablando con muchas familias, muchos padres, la verdad que es que nos están dando un ejemplo de entereza y de saber llevar la situación. Y sí que desde los colegios, hoy estaban haciendo una videoconferencia con la profesora y me hacía gracia porque la profesora les iba diciendo, bueno, tenéis que tener vuestro espacio. Y les decía, pero sobre todo también dar el espacio a vuestros padres, que igual que vosotros necesitáis espacio. Bueno. Viendo lo que vemos, Cristina, David y Marta, viendo lo que vemos cada día a las 8 de la noche, viendo lo que realmente no se había visto nunca, esa unión con el vecino, con esa conexión que no simplemente es aplaudir, es todo lo que es la conexión social. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, siempre, yo creo que, me estoy hablando mucho, pero siempre que de todo lo malo, ¿no? Siempre aparecen cosas buenas, aparecen personas buenas, aparecen situaciones buenas y aparecen iniciativas buenas y el estar todo el día confinado y ese es el momento que sales a las 8, sales al balcón y te encuentras con el vecino de arriba, con el vecino de al lado y además es curioso porque muchas veces dices, ostras, yo no sabía que este vivía aquí. ¿No? Porque sí, es verdad, es que ha sido este confinamiento nos ha hecho parar, nos ha hecho ver que realmente quizá llevábamos un ritmo de vida que no era el que teníamos que llevar ni para nosotros ni para el planeta y nos ha hecho pues conocer al vecino, conocernos un poco más también a nosotros mismos, conocer el ritmo de vida que llevan, conocer qué están haciendo tus hijos en el colegio que muchas veces pues van tirando y no sabes qué están haciendo en el colegio, ni sabes quiénes son sus amigos, ni qué les dicen los profesores. Y bueno, pues es una manera también que yo he intentado tomármelo en positivo y es una manera de aprender y a veces, ¿no? Que es una oportunidad que también que te da la vida de decir, bueno, pues paro y analizo todo lo que estoy haciendo y veo si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal y te dan esos momentos que en el día a día no tienes para nada. Y bueno, pues disfrutar de la familia, tomárselo en positivo. Y luego otro punto que no sé si habéis hablado, que también es importante, es cómo se está recuperando el planeta. Incluso el otro día en el mar habían delfines en Mataró. El otro día, no sé si era en Matalascañas, había ciervos paseando alrededor del mar. Sí, bueno, es impresionante. Y bueno, y cosas no tan idílicas, porque he dicho cosas muy idílicas, pero el otro día había como... Y no quiero decir que esté en todo Mataró, pero que normalmente alguna vez siempre en las vías del tren veías alguna rata o así. Y entonces había plagas de ratas y los vecinos me decían, oye, es que mira qué pasa, que hay ratas, porque es como que están intentando tomar un poco la ciudad, ¿no? Y el otro día le decía al alcalde, digo, a ver si vamos a ver, como no hay personas en la ciudad ni en las calles,
A ver si vamos a ver a los jabalíes paseando por la riera, rambla arriba, rambla abajo, porque claro, no hay nada. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, Claro, eso ha pasado en nosotros- Barcelona. En Claro, Barcelona ya ha nosotros pasado. habíamos tomado la ciudad, las personas habíamos tomado la ciudad, les habíamos sacado de las ciudades a los animales, y ahora que nosotros hemos salido, pues no sé yo si ellos van a volver. Pues sí, la verdad es que la continuación ha bajado y mucho, y sí que pues la fauna ha entrado en donde normalmente está la persona, y la verdad es que es agradable ver esas cosas que normalmente no vemos, ¿no? Pero hemos hablado un poquito de la situación económica, hemos hablado de nuestros abuelos, hemos hablado de esos autónomos, pero yo voy a hablar de un tema que es la persona, el que quiere realizar una actividad, en este caso nuevos emprendedores, que le han enganchado justamente este periodo, ¿no?, que estamos pasando todos, el cual ha podido pedir un préstamo, el cual ha podido pues, tener una actividad y que de golpe y porrazo ha tenido que parar todo, entrando en un préstamo personal, en una situación que no le gusta a nadie, a estas personas que no hemos contemplado, que son un caso más de todo lo que es la actividad económica, ¿qué deben hacer? A ver, en principio, primero mirar si son autónomos, si son empresa. Si son empresa, intentar mirar las ayudas o los avales del ICO. Sé que hay alguna línea de ayuda del ICO. También me habían dicho que me habían quedado todas llenas. Pero bueno, a ver si se puede presentar. Y ahí sé que te permitían la innovación de las cuotas de este año hasta el final del 2020 y aplazarlas. Entonces, bueno, esta podría ser una opción. Y es un grave problema tanto para las personas que empiezan como para las empresas que llegan sin liquidez, o sea, sin caja, o que van muy justas cada mes. Porque esta crisis, a diferencia de la crisis del 2008, en la que las empresas ya llegaban con las cuentas de resultados a cero, los balances con muchísima deuda, y todas las empresas llegaban asfixiadas, a la mayoría de empresas las ha pillado, todavía siguen endeudadas, pero ya no tanto como en 2008, pero teniendo tesorería. No ha sido algo de que el negocio iba mal y entonces he ido aguantando y he llegado asfixiado y entonces he tenido que presentar concurso, cerrar. Les puede haber cogido con tesorería. ¿Qué pasa a todas estas empresas? Que son startups, que te pillan sin tesorería, que te pillan endeudado, y pues el tema está complicado. Porque ya no es un tema, no es un tema solamente de solvencia, de liquidez, que todas estas empresas que normalmente iban funcionando y ahora de repente han tenido que cerrar, pues estas empresas tienen un problema temporal de liquidez, pero no de solvencia. Sí. O sea, al final, si estas empresas tienen clientes que cobrarán, cuando todos cobren, pues llegará la cadena y al final cobrarán, y no será un problema tanto de solvencia como un problema de liquidez puntual. Pero claro, todas las startups o empresas que no tengan una caja solvente, pues tenemos un problema. También decir que ahora mismo no se puede presentar concurso de acreedores, que no quiero que nadie presente concurso de acreedores, porque se han paralizado todos los plazos. También el primer Real Decreto que presentó Pedro Sánchez paralizó todos los plazos de presentación de concursos de acreedores, tanto voluntarios como necesarios, y no solamente hasta que se levante el estado de emergencia, sino hasta 2 meses después. Entonces, bueno, esa es otra solución. Siempre, si no hemos llegado, si hay créditos, pues siempre está la posibilidad de un plan de refinanciación o... Bueno, es una solución que te da la legislación mercantil.
Evidentemente es el plan de refinanciación, ¿no? Pero es que hemos contemplado muchos panoramas, ¿no? Con el tema de autónomo, pero también quería plantear en el tema de nuevos emprendedores, ¿no? Que la situación es bastante compleja para trabajarlo, ¿no? Y que sí que puede refinanciar, pero bueno, estamos en la situación de que ha cogido un alquiler desde hace poco, evidentemente su tesorería es cero porque acaba de empezar y que sí ha pedido un préstamo que está para hacer pues esa inversión, ¿no? Tenemos que contemplar todos los elementos, ¿no? Tanto por una parte como por el otro. Pero claro, es que aparte de ellos, yo también puedo referir a la persona que está en paro, que ha llevado un paro de larga duración o media duración y que realmente pues tiene pues lo mínimo, ¿no? Un móvil, quien no tiene un móvil con una cuota mínima que la cual tiene que pagar, y no solo móvil, el agua o la luz, ¿no? A estas personas que están en paro, que estaban buscando pues, una faena, un trabajo en este caso, ¿qué le podríamos ofrecer? Cristina, está sin Sí, ahora. sí, Vale. sí. No, es que tengo por aquí a las niñas y estaba, Vale. por eso lo he silenciado y así nos molesta. Pues esta situación es muy complicada. Dentro de, porque ya está, es que claro, estamos hablando de situaciones ya muy complicadas, donde no tienes ingresos y lo primero es comer. No sé yo, pues desde el ayuntamiento, desde servicios sociales están dando ayudas a nivel de comida, hay pues la cuota social a nivel de agua. Mirar, quiero decir, con Aguas de Mataró, mirar algún tipo de ayuda bono social con la luz e intentar hacer economía de guerra. Porque en ese, claro, en ese caso es que es complicado porque no puedes ir fuera a trabajar o ahora pedir trabajo en, ¿cómo se llaman? Las empresas de comida a domicilio, ¿no? O cualquier empresa que esté abierta, pero es que es complicado. Es una situación muy complicada ahora para este tipo de... Estas situaciones son muy complicadas. Claro, Y te lo digo porque vamos a abrir el abanico, ¿no? Y dentro de ese abanico cabe esta posibilidad también. Entonces, claro, pues una ayuda, un soporte. Sé que el ayuntamiento está dando soporte y tiene un teléfono, y Tecnocampus también está trabajando para las pymes, pero evidentemente la situación es la real y que están viviendo algunas familias aquí de Mataró. No estaba hablando en el ámbito nacional, sino también estoy hablando en el ámbito local, ¿no? Y que alguna solución le tendríamos que dar. Sí, desde luego, es que el tema de los alquileres, salió el otro día un Real Decreto permitiendo que se pudieran aplazar los pagos de alquiler. A nivel de Mataró, para los pisos sociales de PUMSA, también los importes son muchísimos más bajos que el importe de los pisos de mercado. Pero además se ha ofrecido también una bonificación. Hay una bonificación del 30% de la cuota desde el mes de abril y durante los 4 meses siguientes. Nosotros también vamos a intentar que, ya que PUMSA tiene naves, tiene locales, el otro día le propusimos o hablamos con el gobierno de, igual que se ha hecho con los alquileres o igual que ha hecho el Tecnocampus, que PUMSA con las empresas que tienen alquilados locales o que tienen alquiladas naves industriales, que también pues se haga un esfuerzo y haya una bonificación o un aplazamiento y un pago posterior en un tiempo razonable. Pero desde luego todo el esfuerzo que puede hacerse desde el ayuntamiento es el momento de hacerlo. También se ha pedido que el remanente que tienen los ayuntamientos, que es positivo en muchos casos, que se puede utilizar en esta crisis económica y que el nivel de deuda o de endeudamiento de los ayuntamientos pueda aumentar. Y pues que pueda aumentar, que desde el ayuntamiento se pueda disponer de más dinero y que todo ese dinero, obviamente, sea para que vaya directamente a paliar la crisis del COVID, no para montarnos ahora aquí otro Mataró Park o para hacer cualquier cosa, no. Que vaya a paliar todas las necesidades que van a haber
tanto a nivel social como a nivel empresarial, como, pues, dentro del ámbito de Mataró. Y nosotros se lo propusimos también el otro día. Cuanta más ayuda, creo que ahora tiene que haber, tanto las familias como las empresas van a tener un problema de liquidez. Y ahora desde el sector público, tanto el sector público, y estoy hablando del Ayuntamiento de Mataró, estoy hablando de la Generalitat, estoy hablando del Estado central y estoy hablando de la Unión Europea, que es otra entidad que tendría que ponerse las pilas, pues si no muchas personas van a decir que para qué sirve. O para qué queremos la Unión Europea, y tienen que inyectar liquidez desde cada uno desde su ámbito para que llegue a las familias y que llegue a las personas, sobre todo ahora en estos momentos. Así estamos, o sea, estamos con la premisa de que esta pandemia, pues al final la pague el Estado, entre comillas, y no las personas y los autónomos y las empresas, ¿no? En este caso. Bueno, ojo que el Estado somos todos, ¿eh? Entonces, cuando hablan diciendo que la paga el Estado, parece que a veces se hablen como que hay un ente abstracto por ahí que tiene dinero. No, es que el Estado somos todos, y al final todos tenemos que pagar esto. Ya, Lo que sí que es verdad... Yo, al menos no sé si es tu parecer, pero yo creo que esta vez la Unión Europea, yo creo que va un poco más rápida, ¿vale? Dentro de la burocracia que el año 2008. El año 2008, o sea, casi se lavó las manos directamente. O sea, ha hecho una inyección de 100.000 millones para empezar. Están negociando lo del coronabonus, que al final no sé qué va a pasar, pero bueno, que está complicado el coronabonus, pero ahora, por ejemplo, Holanda, que era la que estaba más reacia, dice, pues a lo mejor sí que tenemos, porque es que no solamente es España e Italia, sino que haya entrado Francia. O sea, son 3 países a los que hay que ayudar, ¿vale? Y sabemos, a ver, la historia en la Unión Europea siempre nos la sabemos, que cuando entra Francia en litigio, o sea, Francia siempre se lleva al gato. Debe ser que porque está en medio de Europa, ¿vale? Pero, o sea, cuando toca España e Italia, nos tiran un poco así, ¿vale? Ya, sí, pero no sé qué, no sé cuánto. ¿No? Como decimos aquí, la puta de la moneda, ¿no? Pero a la que entra Francia o entra Alemania, ya, y Alemania, o sea, al ritmo que va, yo creo que incluso se puede superar a España, ¿eh? O sea, en contagios y en muertes y todo, o sea. Aparte, el otro día el gobierno italiano le recordaba al gobierno alemán lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial de ellos. O sea, a ese momento de que ellos nos devuelvan la ayuda, en este caso. Bueno, nos quedan 3 minutos, lo digo por... Yo creo que la manera de contar tanto los contagios como los muertos está siendo muy diferente, o los criterios están siendo muy desiguales en los distintos países. Yo, a nivel personal, y eso es una opinión muy personal, yo no me creo que haya habido ese nivel de contagios en China y ese nivel de muertos en China. Yo creo que han sido muchísimos más. Y en Alemania, no sé cómo lo están contando, pero tampoco me acabo de creer que lleven el nivel de contagios que llevan y que lleven los muertos, el número de muertos que llevan. Pero bueno, ahí eso pasaba en Estados Unidos, que el Trump iba escondiendo, al final le ha petado en toda la cara, ¿vale? Y ahora están ya, son los número 1 también. Pero es normal, también son más millones que nosotros, en este caso. Sí. Y desde Europa, yo creo que no se está teniendo la solidaridad que se debería de tener. El proyecto europeo, si España, la Unión Europea no responde en condiciones, el proyecto europeo yo creo que puede llegar incluso a peligrar. Los eurobonos o coronabonos, o como quieras llamar, esta paquetización de la deuda de todos los países, parece ser que no se va a llevar a cabo. Los alemanes, los holandeses y todos los países del norte no quieren unir su deuda con la española. Y lo que se estaba proponiendo era un sistema similar a lo que se hizo en el 2008 de un plan de rescate. Pero se estaba hablando que ese plan de rescate lo que no podía llevar consigo era lo que tal y como está regulado, son las exigencias de tener una troika, que estemos controlados y que estemos totalmente
bueno, pues que ellos nos hagan el seguimiento y que tengamos que hacer un plan de ajuste. No es el momento, no es que que estemos gastando dinero, ha sido una crisis sanitaria, podía haber pasado aquí como podía haber pasado en Alemania, y creo que en estos momentos la solidaridad en Europa está brillando por su ausencia. Esperemos que esto cambie y y esto será bueno para el proyecto europeo. Si no, muchos países imagino que van a seguir el mismo ejemplo, el mismo camino que ha seguido Gran Bretaña. Nos queda poco tiempo, pero no quiero marcharme sin decir unas palabras. Sobre todo, viene el fin de semana, todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen en redes sociales, viene el fin de semana, quedaros en casa, no ir a la segunda residencia. Lo tenéis que hacer por nosotros, por vosotros también. Sobre todo, respetar el confinamiento, respetar todo, por ti, por tus hijos, por tus abuelos, por todos. Así que eso es un mensaje que queremos enviaros, y sobre todo quedaros en casa y respetar lo que estamos haciendo tan bien y que llevamos haciendo más de 15 días. Yo os voy a dejar la palabra a vosotros porque estamos terminando ya, así que yo me callo, os dejo la palabra y terminamos esta tertulia. Yo también, bueno, siguiendo un poco tu estela, quería dar un saludo muy cariñoso a todas aquellas familias que han perdido a un familiar durante toda esta crisis, que me consta que ya ha habido y que hay familias que lo están pasando muy mal, porque pues en un momento tan grave es que no pueden estar con su padre, con su madre, con su abuelo, cuando te dicen desde del hospital que se está muriendo. Entonces, la verdad que todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, todo nuestro ánimo, y decir que pues que nosotros vamos a poner todo desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, vamos a poner todo lo que esté de nuestra mano para apoyar al gobierno y que entre todos podamos salir de esta crisis. Es una crisis de todos, es un problema de todos, y que creo que todos tenemos que arrimar el hombro y tenemos que ayudar. Y como tú decías, Eva, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, y esperemos que todos nos quedemos en casa por el bien, como tú dices, sobre todo de nuestros padres y de nuestros abuelos, que creo que se lo merecen, se lo han ganado. Marta. Yo ¿Qué nos has pues... hablado? Dime, que tenemos poco tiempo. Ya, nos va a cortar ya. Bueno, pues que os quedéis todos en casa, lo mismo que vosotras.